Es cierto. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ahora sí vamos a iniciar esta primera sesión de nuestro curso Taller de Intervención Psicopedagógica y me voy a permitir compartir con ustedes la presentación. Den un minuto. Bien, ahora sí, mil disculpas. Bien, pues vamos a iniciar. Este curso por su denominación de taller, asumimos se trata de una experiencia práctica en la que debemos aprender a diseñar y aplicar estrategias que estén relacionadas con la psicopedagogía. En virtud de ello, pues sí es importante aclarar en esta primera sesión la terminología que nos permita entender de qué se trata. Entonces, antes de ello, vamos a revisar lo que hoy en esta sesión vamos a trabajar. De inicio se trata del encuadre, es decir, la revisión rápida de cuáles son los temas que vamos a abordar cada semana y posteriormente ya entraremos en detalle comentando acerca de la definición que nos ocupa de intervención psicopedagógica, los principios de la misma, los modelos, las áreas de intervención para llegar a las conclusiones. Todo esto nos va a permitir tener un marco de referencia para poder pues realizar nuestras actividades, las que están previstas para esta semana. Es importante dentro del encuadre hacer mención de los temas que nos ocupan. En primera instancia, el tema con el que iniciamos, perdón, es un tema muy importante, un tema que nos permite diferenciar entre las características de la educación formal, no formal e informal. ¿Con qué propósito? Precisamente porque debemos saber cuáles son los ámbitos de aplicación de la psicopedagogía y en dónde podemos intervenir. Y como podemos hacerlo en estos ámbitos, es importante diferenciarlos. Posteriormente, el segundo tema trata sobre la conceptualización de la intervención psicopedagógica para pasar a un tercer tema de espacios de intervención psicopedagógica, y aquí el cuarto tema aparece repetido, pero el cuarto tiene que ver con el programa de intervención psicopedagógica, que es precisamente el producto de aprendizaje más importante de esta materia. Aunque por el tiempo, pues no es posible pensar en elaborar y poner en práctica todo un programa, pero sí podemos elaborar y poner en práctica una estrategia. Y para ello, pues el procedimiento que se sigue para el diseño del programa de intervención pedagógica es el que vamos precisamente a seguir para el diseño y la aplicación de la estrategia. Entonces, los temas van de lo general a lo particular o de lo teórico a lo práctico, empezando entonces por ubicar el contexto en el que es posible intervenir con estrategias psicopedagógicas. Necesitamos identificar los principios, los modelos, los ámbitos, los espacios de aplicación para que entonces nosotros podamos darle sentido a una estrategia de esta naturaleza. Aquí tenemos en general las actividades de aprendizaje a desarrollar durante el curso.
Vamos a realizar lecturas con sus reportes correspondientes y ustedes encontrarán las indicaciones cada semana en la plataforma para realizar y enviar su reporte. Son reportes breves, cortos, pero significativos para la comprensión de los conceptos y los procedimientos más importantes de este curso. También vamos a realizar presentaciones en donde vamos a resumir la información más relevante del curso. Realizaremos algunos ejercicios, principalmente en clase, en donde ustedes pondrán en práctica lo que vamos aprendiendo y la estrategia de intervención pedagógica que aparece al final, pero no es porque sea lo último que vamos a diseñar. De hecho, tendremos que empezar ya desde esta semana con algunas cuestiones básicas para darle forma y que concluyamos el curso con esta experiencia. Algunos de ustedes incluso pueden llegar a aplicar esta estrategia al menos en su primera fase. Es posible por el tiempo y también dependerá de lo que ustedes elijan, de cuál desean que sea el ámbito de aplicación. Nuestras actividades se relacionan estrechamente con los criterios de evaluación. Aquí tenemos el mayor peso es para la estrategia de intervención pedagógica, pues porque es el producto de aprendizaje, como ya les había comentado. Y en su diseño debemos pues demostrar que hemos comprendido o vamos comprendiendo los componentes esenciales de este curso, los conceptos, el procedimiento y que vamos nosotros utilizando esa información para un propósito. Los ejercicios tienen un peso del 20%, las presentaciones que hacemos 30% y las lecturas 10%. Debo aclarar que las presentaciones no son precisamente para que ustedes expongan un tema, sino para que puedan sintetizar los temas en algún formato que ustedes elijan. Las instrucciones aparecerán pues en la plataforma cada semana de cada una de estas actividades y otras, como les comentaba, las realizaremos durante la clase. Bien, entonces vamos a iniciar con el primer tema, que se refiere a este que tenemos en pantalla. La conceptualización y distinción entre educación formal, educación no formal y educación informal. Probablemente no es la primera vez que ustedes escuchan acerca de esto, así que será muy breve la referencia que hagamos al respecto. Cuando nosotros hablamos de educación, pues estamos haciendo referencia a un proceso sumamente complejo que tiene presencia en distintos ámbitos, pero que para su estudio los especialistas han dividido en tres. Tenemos aquí la educación formal y por sus características en este video, bueno, pues eh, asumimos que es un tipo de educación que recibimos principalmente en las instituciones que para este propósito se han creado, es decir, instituciones educativas de diferentes niveles y modalidades. En tanto que la educación no formal, aunque aparentemente la estructura y la disposición de las personas que están participando es muy semejante porque, bueno, las personas están sentadas, en este caso están escuchando, probablemente también puedan participar como lo hacen en el ámbito de la educación formal, pero tiene características que le son propias. Y para este lado tenemos un ejemplo de educación informal en donde vemos al padre de familia enseñando a su hijo a colocarse la corbata. Son ejemplos, pues, todos de educación, pero con distintas características. ¿Cuáles son estas características? Las vemos en la siguiente lámina. La educación formal, que hace unos minutos pues teníamos un ejemplo en donde la maestra está pues dando clases a un grupo de estudiantes y efectivamente lo hace en una institución educativa.
Esta es la primera característica. La educación formal es institucionalizada. No se da fuera de la escuela, se da dentro de la escuela, independientemente de cuál sea la modalidad, el nivel, el turno, la organización. Esta es la educación formal. Está debidamente estructurada. Es decir, nosotros sabemos, por ejemplo, aquí en México, cuáles son los niveles que existen para la educación formal, y entonces tenemos educación inicial, educación preescolar, educación primaria, secundaria, media superior y superior. Y cada una a su vez tiene incluso subdivisiones, sus propias características, pero está debidamente estructurada. Esto significa que no podemos nosotros, por ejemplo, saltar los niveles, ¿no? No podemos pasar del preescolar a la secundaria por obvias razones, sino hasta que hayamos cumplido con los requisitos que el mismo sistema establece para este propósito, al margen de la edad y otras cuestiones, ¿verdad? Que son muy obvias, pero hablamos de estructura. Entonces, la educación formal está debidamente estructurada en grados, en etapas, en niveles. Cada una tiene sus propios planes, programas, reglamentos y cuestiones que van normando y van dirigiendo todas las experiencias que se dan en este plano. También, por otra parte, tenemos una característica más, que es ser intencional, tiene un propósito. Incluso hablando en términos de sistema educativo, pues cada nivel, cada modalidad incluso también tiene su perfil de egreso, tiene sus propios objetivos curriculares, es decir, tiene intenciones, ¿no? Que están plasmadas en estos apartados. Pero también, por ejemplo, a nivel micro, tenemos al profesor que, por supuesto, tiene la intención de enseñar algo a sus estudiantes y planifica, sistematiza sus decisiones por escrito para darle seguimiento a lo largo de un periodo específico. Entonces, por ello, pues es sistemática, ¿no? Es decir, los elementos están debidamente. Las estrategias de enseñanza-aprendizaje permiten el logro de tales objetivos. La evaluación permite valorar hasta qué grado o en qué nivel, en qué medida los objetivos se han logrado. Pero también, por ejemplo, existen pues otros elementos, otros componentes como el mobiliario, los recursos, los materiales, y todos juegan un papel muy importante, ¿no? Está debidamente sistematizado. Y lo más importante, se obtiene una certificación, un documento que nos acredita, ya sea como egresados de primaria, de secundaria, de bachillerato, de licenciatura, en fin, nos dan un documento. Eso es lo que la hace diferente a las demás experiencias. Porque en el plano, por ejemplo, de la educación no formal, aquí aparece una primera característica. No es institucionalizada, es decir, no se da en las escuelas, pero puede ser que sí se dé en lugares en donde existe una organización parecida, ¿no? Por ejemplo, un centro de capacitación en una empresa, pues podríamos decir es tan formal como una escuela, es cierto. Nada más que en la educación no formal no se obtiene una certificación oficial. Y nosotros nos preguntaremos, pero por ejemplo en un centro de capacitación, pues sí nos dan una constancia, ¿no? Incluso nos dan un certificado, un diploma, pero este no tiene validez curricular. ¿Esto qué significa? Que en el plano de la educación formal pues no aplica para poder ascender en el mismo sistema. Son experiencias muy importantes, por supuesto, y el tener los documentos, en este caso, aunque no nos acrediten oficialmente, pues sí nos sirven, por ejemplo, para currículum, ¿no? Si tomamos un curso fuera
de la escuela, por ejemplo, un curso de liderazgo o un taller de estrategias de aprendizaje, un seminario de investigación que lo da alguna otra organización o lo da otra persona, alguien, y al final nos da un diploma, bueno, pues eso nos queda como constancia, pero no tiene una validez ante el sistema educativo formal que nos permita ir ascendiendo de nivel, ¿sí? Entonces, también hay una intención, porque por supuesto, también está planeada. eh, También es sistemática porque no tan solo las experiencias, por ejemplo, de educación que recibimos en la empresa o con este propósito de mejorar nuestra actividad profesional, ¿verdad? Y asistimos a un congreso, a un seminario, a un taller fuera de la escuela y nos dan un documento y es valioso. Por supuesto que tiene también una intención muy clara al respecto de formarnos, pero no es oficial, no forma parte del sistema educativo oficial. Pero no tan solo estas experiencias, sino también, por ejemplo, las que son propias de la educación de adultos caen en este plano, ¿no? Todas estas experiencias que se dirigen hacia ellos. No hablo precisamente de alfabetización o no hablo de del nivel primario o secundaria que se otorga para ellos, sino de experiencias que van enfocadas, por ejemplo, transmitirles algún valor o trabajar sobre algunas actitudes o desarrollar algunas habilidades que no están en la escuela, pero se trabaja en pro de ellos, ¿no? Es independiente de la escuela. Y de este lado tenemos la educación informal, en donde estaba el papá enseñándole al hijo cómo colocarse la corbata, ¿no? Es una educación entonces de carácter espontáneo, porque se da así en la cotidianidad, al día a día, en el contexto en el que nosotros nos desenvolvemos, por supuesto que depende mucho, ¿verdad? Si nosotros nacemos, por ejemplo, en un entorno alfabetizador, es decir, en un lugar en donde existen libros, existen experiencias, donde nos van a leer cuentos de dormir, en donde nos van a leer distintas aventuras y leyendas y en fin, porque en casa existen de este tipo de libros, bueno, pues este ambiente, aunque sea de forma espontánea, pues es muy enriquecedor y por supuesto va formándonos a nosotros también, pues cierta disposición, por ejemplo, hacia la lectura, gusto por la lectura, interés por la lectura e incluso el hábito por la lectura. Y si sucede lo contrario, es decir, si nacemos en un ambiente no alfabetizador y vamos creciendo sin esas experiencias, pues por supuesto que estaremos un poco limitados. Esto no significa que después no podamos desarrollarlas, claro que sí, pero esta espontaneidad o esta cotidianeidad, ¿no? En la que uno va pues viviendo día a día desde que nace, es parte de esta educación informal. No tiene una estructura, ¿verdad? Es más, podríamos decir que tampoco a veces tiene precisamente un propósito, ¿no? Es decir, los papás no se levantan un día diciendo, hoy me toca enseñar a mi hijo a pedir las cosas, por favor. Así que voy a planear cómo lo voy a hacer, a qué hora, con qué recursos, en qué momento voy a evaluar, no, ¿verdad? O sea, no se planea, no se organiza de esta forma, no se estructura, simplemente se da con la convivencia diaria, con la interacción, con las experiencias. Y por supuesto, este tipo de educación que recibimos en el plano informal, pues no la podemos acreditar, ¿verdad? No nos dan diplomas por decir gracias, ni certificados por pedir las cosas, por favor. Lo vamos aprendiendo de las experiencias personales, de las interacciones que vivimos al día a día.
Entonces, los tres planos son muy importantes. En el plano formal, pues nos permite desarrollar habilidades, actitudes, adquirir conocimientos, pero además nos acreditan de algún modo eso que estamos recibiendo, esos certificados, esos títulos, esos grados, a veces son los que nos hacen falta, por ejemplo, para obtener un trabajo, ¿no? Puede ser que en el plano no formal y en el plano informal hayamos adquirido muchos conocimientos, muchas experiencias, pero no podemos acreditarlas, no tenemos esa formalidad que nos da, por ejemplo, la escuela, ¿no? La escuela nos da esa posibilidad de recibir entonces el documento y poder, pues, postularse para un empleo, ¿no? Entonces, pues imagínense, aunque uno desdeñe la escuela, por ejemplo, y diga, ay, no, la escuela, qué flojera. Es muy importante, ¿no? Por todo lo que recibimos en su interior, pero además porque es la única instancia que está autorizada para poder certificar lo que sabemos. Y ya lo que nosotros adquirimos en el plano no formal, todas esas experiencias fuera de la escuela que con toda la intención cursamos, y todo aquello que vivimos al día a día en la familia, con los amigos, en la iglesia, con los medios de comunicación, por supuesto que también nos va a educar. Pero en ninguna de estas dos últimas que menciono nos certifica. Entonces, vamos a uno de los ejercicios que vamos a realizar y que quedará como tarea es poder identificar o discriminar situaciones de educación formal, no formal e informal. Ustedes lo único que tienen que hacer es marcar el ámbito al que pertenece la experiencia. Y pues será sencillo porque son también ejemplos muy sencillos que ustedes van a encontrar en una de las actividades que van a aparecer en la plataforma. Ahora, ¿por qué estamos comentando esto, no? Bien, pues porque la psicopedagogía interviene o puede intervenir en cualquier ámbito. Independientemente de cuál sea la situación de enseñanza-aprendizaje, la psicopedagogía nos provee de herramientas muy importantes. Por eso vamos a clase primero. Es una disciplina aplicada, ¿sí? Es decir, eh, nos provee de herramientas, de procedimientos para ayudar a las personas que están aprendiendo algo independientemente del contexto en el que se encuentre. Porque finalmente una persona aprende a lo largo de toda su vida, ¿no? Y en todos los espacios. Entonces, en algún momento de todo ese proceso en el que nos se involucra, la psicopedagogía interviene. Así pues, entonces es una disciplina aplicada, estudia la conducta humana, por ello psicología, pero en situaciones de aprendizaje. Por eso, pedagogía. La fusión no es así tan simple, ¿no? Ni tan sencilla de, pues nada más se une la psicología con la pedagogía y ya. No, es una conjunción de disciplinas que da como resultado el saber intervenir para que la persona que está aprendiendo lo haga de la mejor manera. Y si tiene dificultades, se le pueda apoyar. Por eso se habla de intervención psicopedagógica, porque entonces se necesita de un apoyo para que la persona aprenda en algún contexto. Para eso existe la psicopedagogía. La labor entonces de la psicopedagogía no solamente se desarrolla en la escuela, sino que incluye ámbitos familiares, empresariales, centros de educación de adultos, de formación, de capacitación, asociaciones laborales, comunitarias, centros recreativos, medios de comunicación, porque en todos estos ámbitos o en todos estos contextos se aprende, ¿sí? Y en todos estos contextos también surgen dificultades que eh,
que hacen que el proceso de aprender se vuelva algo más complejo, ¿no? Y que por eso se necesita el apoyo. Entonces, la psicopedagogía es muy importante en la escuela, sí es cierto, ¿verdad? Por ejemplo, en un salón de clases, un niño tiene dificultades para aprender a leer y escribir. Todos sus compañeros ya lo han hecho y él tiene todas las características para poder hacerlo. Es decir, no se trata de un niño que tenga, por ejemplo, deficiencia auditiva, deficiencia visual, deficiencia mental, o que tenga algún otro tipo de situación que le impida aprender. Digamos que no tiene nada de eso, pero simple y sencillamente no puede aprender a leer y escribir. Ahí hace falta intervención psicopedagógica. O pensemos también dentro de la escuela en algún problema de conducta que obstaculiza el aprendizaje. Por ejemplo, el acoso, ¿no? El bullying escolar, en donde los estudiantes, por ejemplo, se agrupan lamentablemente para hacer la vida difícil a otra persona o a otras personas. Y esa situación tan incómoda, tan triste, tan lamentable, por supuesto que impide el aprendizaje. Ahí se necesita intervención psicopedagógica. Lo mismo cuando existen los conflictos escolares, ¿verdad? Es decir, cuando los alumnos no se llevan, los alumnos no se escuchan, no, no se expresan, solamente hay rumores y situaciones que hacen que el clima de clase sea terrible y que el profesor cuando entra diga, este grupo solamente está peleando, ¿no? Y de aprender, nada. Es imposible lograr que aprendan porque están más enfocados en sus propios problemas que en el aprendizaje de la materia. Bueno, pues ahí se necesita intervención psicopedagógica. Y fuera de la escuela, por ejemplo, en la familia, ¿no? En el ámbito familiar, de la misma manera. Pero pensemos, por supuesto, en aprendizajes de otro tipo de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, de hábitos en la familia, ¿no? Que son tan importantes. Y, por ejemplo, los miembros de la familia, la mayoría, pensemos, desordenados, sin conciencia de la importancia que es tener, pues, limpio el hogar, ordenado, organizado. Entonces, se requiere de intervención para poder, pues, generar, desarrollar, fortalecer hábitos de limpieza, ¿no? Ahí también interviene la psicopedagogía. Y, por ejemplo, en el campo o en el ámbito de la educación eh, no formal, en donde aparece, por ejemplo, la capacitación, la instrucción, el desarrollo, el adiestramiento de los recursos humanos de la misma manera, ¿no? Pensemos en un lugar de trabajo en donde las personas, pues lejos de convivir y de pensar en el beneficio común y de perseguir el objetivo para el cual se les contrató o el objetivo de la empresa en general, en lugar de eso, están también inmiscuidos en una serie de conflictos que lo único que provocan es la baja productividad laboral, ¿no? Entonces, ahí también se necesita intervención psicopedagógica. Por ejemplo, también en otro tipo de asociaciones o de lugares en donde existen personas que acuden con la finalidad, por ejemplo, de, pues, de divertirse, tal vez, de recrearse, de tener un momento grato. Pensemos como aparece aquí, a lo mejor en un centro recreativo y resulta que las personas a lo único que van es a tirar basura, a dañar el ambiente, a generar situaciones pues que están muy lejos de la recreación y ese lugar o esa experiencia que pudo haber sido muy atractiva se convierte en un verdadero problema. Ahí también hace falta intervención. Y también en los medios de comunicación, ¿no? Porque lamentablemente
pues sobre todo ahora, las canciones, los mensajes que de repente escuchamos en TikTok o en alguna otra red social, los memes, ¿no? Eh, el contenido de esta naturaleza que lamentablemente los niños, por ejemplo, reciben cada vez con mayor frecuencia porque pues ahora los vemos muy pequeñitos acceder a estas redes sociales y tener precisamente acceso a ese tipo de mensajes, pero que no logran discriminar, no logran diferenciar qué es cierto, qué es falso, qué es bueno, qué es malo, porque ya todo se les presenta de un modo. Entonces, ahí también se necesita intervención para evitar, pues, que las personas que están en contacto con estos mensajes que se nos dan a través de los medios de comunicación se hagan ideas erróneas, crean en noticias falsas, no sepan discriminar qué es una fuente confiable de la que no es confiable. Ahí también hace falta intervención. Y se los comento porque entonces ustedes deben elegir una situación, un contexto, un lugar en donde existan personas que deben aprender algo y que por alguna razón no lo están haciendo, aunque no sean muchas personas, una sola persona que tenga dificultad para algo. Y no importa que esa dificultad sea en la escuela, en su trabajo, en la familia, ante los medios de comunicación, no importa el contexto, pero es una persona a la que tú quieres ayudar y por eso vas a diseñar tu estrategia de intervención psicopedagógica. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Puede ser entonces un niño pequeño que está aprendiendo a leer y escribir y tiene dificultades. Y ese niño puede ser alguien de tu familia, un vecino, un niño al que tú conoces. Puede ser un adolescente que está, por ejemplo, en la etapa de nivel secundaria, que es muy penoso, es muy tímido, y cuando tiene que exponer o pasar a explicar algo ante sus compañeros, simple y sencillamente no puede hacerlo, ¿verdad? Porque no confía en sus capacidades, porque no tiene claro cómo lo debe hacer. Entonces dices, yo puedo ayudarlo, yo quiero hacer mi estrategia psicopedagógica para ese adolescente que tiene temor o tiene dificultad para exponer ante sus compañeros. O tal vez puede ser una persona mayor, un adulto que tiene, por ejemplo, dificultad para aprender a realizar alguna operación, por ejemplo, en el teléfono celular o sobre todo con la tecnología que les cuesta un poquito más de trabajo o otro tipo de situación que esté enfrentando, ¿no? A lo mejor también es algo valoral o actitudinal. De repente los adultos mayores pues tienden a deprimirse porque están solitos, porque sienten que están enfermos o tal vez sí lo están, ¿no? Pero necesitan mucho apoyo. Entonces, tú quieres hacerlo con un adulto mayor, ¿verdad? No significa que le vas a enseñar, que lo vas a alfabetizar ni nada de esto, sino es algo valoral, también se puede, ¿sí? Entonces, y no hay así como que pretexto de decir es que yo no tengo a quién, ¿no? Porque yo creo que todos tenemos a alguien cerca que podemos apoyar, ¿sí? Y podemos apoyar de un modo, pues muy sencillo. Vamos a ver, porque em, el psicopedagogo, es decir, la psicopedagogía, trata sobre estas cuestiones que están en pantalla, ¿sí? Es decir, un psicopedagogo debe ser capaz de identificar, hacer más eficiente los procesos de aprendizaje escolar, la relación entre enseñanza-aprendizaje, el aprendizaje de contenidos específicos, la microsociología de las instituciones educativas, esto es cómo se organizan, ¿no? Cómo están estructuradas, asesoramiento, trabajo grupal colaborativo, trastornos de desarrollo, dificultades de aprendizaje, procedimientos y técnicas de evaluación, cómo hacer un diagnóstico, cómo poder atender
a la diversidad. Y no se trata de que ustedes pongan en práctica todo lo que está aquí en pantalla, pero al menos 2 o 3 de estas líneas que aparecen sí podemos incluir en nuestra estrategia, ¿no? Por ejemplo, también puede ser, como aparece aquí en una de las líneas, dice aprendizaje de contenidos específicos en los contextos escolares, ¿no? Y a lo mejor, bueno, pues tú conoces a alguien que tiene dificultad para aprender, por ejemplo, matemáticas, ¿no? Y definitivamente no, o tiene terribles problemas de ortografía, o sea, son contenidos específicos, también es posible. No tienes que ir a su escuela, ni tienes que hacer un diagnóstico en la escuela, lo tienes que hacer con él o con ellos, ¿no? A lo mejor es un grupo de 2 o 3 personas a las que tú conoces que tienen dificultades de ortografía y entonces vas a diseñar tu estrategia para apoyarles a ellos. Así pues, no hay, insisto, digamos que de pretexto de decir no conozco a nadie, ¿no? Que pueda yo invitar a participar en esta experiencia porque no tengo tiempo, porque no, ¿verdad? Porque puede ser incluso alguien de nuestra que tenga entonces o que esté atravesando o esté viviendo experiencias de aprendizaje y esté enfrentando una situación especial. No importa la edad, no importa el nivel, no importa si va a la escuela o no va a la escuela. Puede ser en cualquier contexto, en el plano de la educación formal, no formal o informal, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo claro. Vamos a ver un ejemplo de un programa de intervención psicoeducativa. Le voy a agregar aquí un poquito en la pantalla, que nos presentan en una tesis, o es una tesina. Y esta es una intervención para un niño que tiene problemas de lectoescritura, ¿sí? Un niño que a pesar de tener todas toda la potencialidad para poder hacerlo, no logra hacerlo. Voy a avanzar en este documento hasta llegar a la estrategia para que podamos ver. Bien, esta es la primera fase, ¿verdad? Digamos que de la estrategia. Claro, aquí es un programa, es mucho más complejo, pero el proceso es el mismo. Se inicia con una evaluación o un diagnóstico, ¿no? Es un diagnóstico psicopedagógico. Y en este caso es para conocer las dificultades que presenta, perdón, el niño disléxico en el proceso de lectoescritura. Y entonces nos presenta una lista de los instrumentos que utilizó. No se trata de que ustedes utilicen todos los instrumentos habidos y por haber para llevar a cabo el diagnóstico, pero sí necesitamos más de uno. Y también debemos ser muy cuidadosos porque no se trata de aventurarnos a dar un resultado sin que estemos seguros de ello, ¿verdad? No podríamos decirle a un niño, a un adolescente, sabes que eres disléxico porque no estamos habilitados para ello. Nosotros sí podemos utilizar instrumentos para tratar de diagnosticar trastornos, dificultades, pero siempre y cuando lo hagamos con mucho cuidado y sobre todo apegados a la ética, no demos a conocer pues resultados de esta naturaleza, ¿no? O decirle a un padre de familia, ¿sabe qué? Yo creo que su hijo es autista por lo que estoy viendo. No, no, de ninguna manera, ¿verdad? Estas cuestiones a nosotros no nos competen. Nosotros, en nuestra profesión,
sí podemos identificar dificultades de aprendizaje, pero ya otro tipo de trastornos o de situaciones más complejas que también son del ámbito de la psicopedagogía, pero no nos competen a nosotros, ¿verdad? No estamos pensando en ese tipo de dificultades, sino en algo como las que les he ejemplificado. A lo que quiero llegar entonces es que hay una primera etapa, una primera fase en donde se hace un diagnóstico. Por supuesto, se aplican instrumentos, así que si ustedes deciden, por ejemplo, ayudar a alguien que tiene dificultades en la ortografía, por supuesto que habrá que aplicarle primero, antes que cualquier otra cosa, pruebas de ortografía, ¿no? Para saber exactamente en dónde están los errores, ¿no? En dónde radica, ¿no? Alguien que tiene una letra terrible, ¿no? Una caligrafía terrible, o sea, no se le entiende nada. Bueno, pues vamos a aplicar primero una prueba para valorar en qué grado se está presentando esta situación. Por supuesto que dependiendo de la problemática, y esto no lo vamos a hacer en esta semana, nada más les estoy presentando el panorama general al respecto de lo que pues se desea que ustedes puedan realizar. Entonces, ustedes indican cuál es la problemática y entonces yo les sugiero y les envío los instrumentos y las técnicas que pueden utilizar para llevar a cabo esta primera fase del diagnóstico. Por supuesto que en esta descripción, perdón, en esta fase, por ejemplo, vamos a suponer que dice una de las estrategias para hacer el diagnóstico es pedirles que copien un texto, ¿no? Por ejemplo. Y dice aquí, esto nos permitió observar si el niño puede leer lo que copió y la calidad de su caligrafía, el paralelismo de los renglones, la dirección del trazo de las letras en la mano. Y entonces aquí ponen cuál es el párrafo que va a copiar el niño. Se decidió realizar la copia de un escrito, ya que ésta permite observar detenidamente el trazo que realiza el alumno de las letras, además de la ubicación y el espacio entre cada una de ellas. También se utilizó este ejercicio porque se puede realizar tanto en la escuela como en la casa, y no necesariamente en el centro escolar, como sería el caso de un test, porque se requiere de una observación más constante, ¿no? Bueno, pues así ustedes van a elegir primero la situación de interés, la situación a resolver, me van a indicar después, les pueda proporcionar ejemplos de técnicas e instrumentos que puedan emplear, pero son muy sencillas como las que les estoy mostrando, ¿verdad? Pueden pedir que copie un texto, ustedes pueden dictar, ustedes pueden seleccionar algo sencillo para llevar a cabo este análisis, ¿no? Y acá nos da algunos otros ejemplos de instrumentos. Por supuesto, hay unos más sencillos que otros. Por ejemplo, ejercicios para el esquema corporal y visoespacial. Entonces, se nos explica como para qué se van a utilizar, ¿no? De motricidad, enunciados, ejercicios de autoestima, ejercicios de emoción, así ustedes, ¿verdad? No importa em, a lo que el tipo de técnica o de instrumento que utilicemos, y no importa si es un tipo muy sencillo, pero siempre y cuando sea un apegado a lo que nosotros queremos investigar. Después ya viene el procedimiento, ¿no? O sea, ¿y luego qué hiciste? Porque ya, o sea, ya lo identificaste y entonces, ¿qué vamos a hacer después? ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Y vemos cómo aquí entonces aparece una descripción más adelante de la intervención psicopedagógica. ¿Qué es esto? Una serie de actividades que van a ayudar a solucionar las dificultades que ustedes identifiquen. Mi ejemplo es de un niño que no logra aprender a leer y escribir, tiene dificultades, ¿no? Y entonces aparecen aquí los objetivos específicos. ¿Cuáles son? Que disminuya los errores de omisión, inversión, adición y sustitución de letras, tanto en la lectura como en la escritura. Lo clásico, así que de repente se comen, valga la expresión, las letras, las sílabas,
que en lugar de escribir D, escriben B, que le agregan una letra que no existe. Cuando están leyendo, en lugar de decir, por ejemplo, niño, como aparece en el texto, dice niños, le agrega una letra, ese tipo, ¿no? Entonces, un objetivo específico es que se disminuyan esos errores, que logre identificar la composición de las palabras, que logre aumentar su seguridad y autoestima. Estos son algunos ejemplos de objetivos como los que ustedes también tendrían que diseñar una vez que identifiquen la problemática. Y entonces viene el procedimiento, ¿no? Y nos explica qué fue lo que se hizo. Se llevó a cabo una intervención psicopedagógica dirigida al alumno con dislexia, retomando contenidos de lectoescritura como ejercicios de figuras, reconocimiento, división silábica, estructura de enunciados, comprensión de textos. Se abordaron algunos aspectos relacionados con la autoestima, con ejercicios de autoconcepto y actividades para mejorar la relación con sus compañeros. Bueno, esto porque fue en una escuela, pero en el caso de ustedes no necesariamente será así. Pero vemos que entonces es una descripción muy sencilla de lo que se hace, se explica los instrumentos. Aquí fueron 21 sesiones, ¿no? Porque, bueno, son 3 objetivos muy amplios. Ustedes tal vez alcancen a aplicar una, pero sí se tendrían que planear todas, ¿no? A lo mejor son 3, son 5, dependiendo de la complejidad de la problemática que ustedes. Y después viene así una planeación muy sencilla en donde uno explica cuál es la actividad, qué material vamos a usar y qué procedimiento, ¿sí? Como vemos aquí, entonces las que utilizan en este trabajo, por ejemplo, se van a copiar figuras, ¿no? ¿Y qué necesito? Bueno, pues el formato de esas figuras y el procedimiento, ¿cuál va a ser? Que las copie. O bien vamos a reconocer palabras. ¿Qué necesito? Pues el formato de esas palabras. ¿Qué va a ser? Completar las palabras con B o con D, según sea el caso, ¿sí? Y así nos muestra para cada objetivo. Ustedes no tienen que hacer muchos objetivos, con uno está bien. Y luego viene la fase de evaluación, ¿sí? ¿Cómo voy a evaluar los logros del niño o de la persona con la que voy a intervenir después de la intervención? Entonces viene los instrumentos, el procedimiento, cómo se lleva a cabo y los resultados, ¿verdad? Damos a conocer el resultado, es un formato muy sencillo con los datos de identificación de la persona, pueden omitir el nombre, no importa. ¿Cuál fue el motivo de la evaluación? Describimos a la persona. Si tenemos información acerca de, pues, de cuestiones así como vimos, ¿no? De su nacimiento, de su contexto, situaciones que creemos que están influyendo en las dificultades de aprendizaje que nosotros observamos, pues hay que ponerlo. De la misma manera, si tenemos información sobre el contexto familiar, el contexto escolar y todo aquello que consideremos es importante. Resumimos los resultados en sus pruebas, agregamos algunas evidencias de lo que se haya hecho para llevar a cabo la intervención, como vemos aquí. Y que acá se ve muy complejo porque se trata pues de una tesis, ¿no? Van a encontrar otro ejemplo que es con el bullying, también es de intervención psicopedagógica, pero este es con otro tema. Y lo interesante de esto, pues, es ver sobre todo las estrategias que se utilizan, ¿no? Este también es un formato de intervención en donde aparecen descritas las sesiones que se llevaron a cabo para tratar de, pues, resolver esta problemática relacionada con el bullying en un salón de clases. Me voy a pasar hasta las estrategias. Dice, es una propuesta de intervención psicopedagógica para prevenir e intervenir
el acoso escolar en un grupo de 5º grado de primaria. Y entonces en este plan de acción intervienen no solamente los alumnos, intervienen los profesores, los padres, por supuesto los docentes, y nos describen cómo se llevan, cuáles son las actividades, por ejemplo, aquí, cómo empezaron en esta intervención con la finalidad de tener un primer contacto y establecer un ambiente propicio y pues tomar conciencia de que efectivamente existe el bullying y poder diferenciar qué es el bullying, qué no es bullying y cuáles son los efectos que provoca el primero. Y nos describen qué hicieron primero. Aplicaron un cuestionario durante 10 minutos para pues saber lo que conocen acerca del bullying. Después, durante 20 minutos, hay una breve explicación de qué es el bullying, sus protagonistas, las causas, los tipos de conducta. En el número 3, comprobemos lo que sabemos, ¿no? Entonces se muestra una noticia de un periódico sobre bullying y una historia inventada sobre una situación que no es bullying, para que entonces los docentes analicen de forma grupal, contestando preguntas y diferencien posibles casos de acoso escolar de los que no son. Hay otra actividad vivencial, es un juego de roles, donde el profesor o los profesores tienen que experimentar diferentes perfiles del alumnado, es decir, el acosador, el acosado, en fin, para que vayan tomando conciencia sobre la importancia de detectar el bullying, intervenir y prevenirlo. Después aparece un test, a lo último de estas actividades concluimos lo que aprendimos y así nos van mostrando lo que se hace en cada sesión. Como vemos, es una planificación muy sencilla, ¿verdad? En donde aquí primero están los padres, después las familias también, con qué tipo de actividades y por último los alumnos, ¿no? Y así entonces nos describen qué tipo de actividades hicieron con cada grupo, ¿no? Aquí pudieron involucrar a todos en la problemática porque además pues es muy compleja. Repito, estos ejemplos que aparecen aquí es con la única finalidad de que ustedes tengan una idea de lo que se debe obtener pues al término de este curso, ¿no? Una propuesta en donde nosotros definamos entonces una problemática que identificamos en cualquier ámbito, educación formal, no formal o informal. Objetivo, por lo menos uno, que pretendemos alcanzar. Y una descripción muy breve de las actividades que podemos desarrollar. La primera actividad generalmente, pues sí, tiene mucho que ver con involucrar a la persona en la temática que vamos a abordar, independientemente de su edad. Y podemos hacer uso de los recursos que tengamos a la mano y del tiempo también, pues, que tengamos disponible. Y después, en esta descripción, presentamos, de ser posible, en el caso de poder aplicar por lo menos una actividad de esa estrategia, entonces presentamos alguna evidencia. Si hicimos, por ejemplo, que la persona em, escribiera algo que le dictamos y luego tratamos de mostrarle los errores que comete para pedirle que se ejercite sobre ese plano y luego mostramos otro dictado en donde se van disminuyendo los errores, pues esa es una evidencia, ¿no? Si se trata, por ejemplo, de un niño que tiene una seria adicción con el celular o con la tableta o con la televisión, no sé, está todo el tiempo pegado a un lugar, ¿no? Entonces el niño ni se mueve, ni convive, ni platica, porque todo el tiempo está encerrado en sí mismo y viendo a través de una pantalla las cosas, ¿no? Entonces tú te propones una intervención en donde vaya disminuyendo ese comportamiento, pues que tiene, ¿no? ¿Qué se debe hacer primero?
es la evaluación, ¿no? Primero vamos a evaluar cómo, bueno, pues ustedes me indican la problemática y yo con mucho gusto les proporciono los instrumentos o las técnicas que podemos emplear, porque necesitamos saber en dónde estamos, ¿no? Después de esto, ya cuando se tengan identificadas las causas, entonces buscarán ustedes las actividades que serían apropiadas para atender una situación como esta, ¿no? Por ejemplo, si se tratara de la adicción a la que estoy haciendo referencia, así a las pantallas por parte de un niño, pues probablemente vamos a tener que pensar en alguna actividad, por supuesto, que lo vaya separando poco a poco de las pantallas, donde haya otro tipo de juego, otro tipo de interacción, tal vez al aire libre, de algún modo sin que sea tan brusco ni tan para él difícil. Poco a poco se vayan encontrando otras áreas de interés del niño para poder orientarlas hacia ello, ¿no? Y si se trata de planificar esas acciones, probablemente resulte que planifico 10 actividades, que por supuesto no voy a poder llevar a cabo, pero por lo menos una sí. Y de esa es donde enviamos evidencias y de esas evaluamos el resultado, ¿verdad? Estas cuestiones tienen entonces mucho que ver con el interés que ustedes tengan por alguna temática en particular. Yo les sugiero que elijan pues algo que realmente les atraiga, algo que les interese. Puede estar relacionado con la lectura, con la escritura, con el cálculo, con el comportamiento humano. No importa la edad de las personas, yo estoy segura que ustedes también tienen muchas ideas que podrían convertirse en actividades valiosas para lograr un objetivo pues que sea también importante y significativo y que ayude a alguien a mejorar en ciertos rubros, ¿sí? Independientemente de cuál sea la naturaleza de este. Bien, les voy a mostrar, dejo de compartir la pantalla para mostrarles, ay no, en la plataforma. En esta semana tenemos dos lecturas de apoyo. Una, que tiene que ver con los principios de la intervención psicopedagógica, ¿sí? Es un artículo de 6 hojas en donde vamos a centrar nuestra atención en los principios de la intervención psicopedagógica, ¿sí? Se trata pues de que ustedes a partir de la lectura identifiquen los puntos esenciales y puedan pasarlo a otro documento, ya sea un mapa conceptual, un mapa mental, un cuadro sinóptico, un resumen, un cuestionario, lo que sea más sencillo para ustedes o lo que les resulte más útil, ¿sí? ¿Qué se trata de identificar? ¿Cuáles son esos principios? Es decir, ¿qué debemos como personas que van a diseñar una estrategia psicopedagógica, porque esto es lo que tienen que hacer ustedes? ¿Y qué es lo que debemos tener en cuenta? ¿A qué debemos estar apegados? ¿Qué debe regir nuestro comportamiento? ¿Sí? Entonces, a eso debemos enfocarnos, a identificar en este artículo. Y esos principios los llevamos a otro documento. Todavía no aparece la actividad, ahorita la voy a habilitar para que sepamos
las características así o las tengamos por escrito y que las podamos nosotros cumplir en esta actividad que vamos a realizar. Y vamos a subir el documento. Tenemos una semana para poder hacerlo, ¿sí? Esta es una primera actividad. Después vamos a elaborar un mapa conceptual sobre educación formal, no formal e informal. Tampoco aparece todavía la indicación, pero tomando como base lo que comentamos o lo que se comentó el día de hoy al respecto de las diferencias, porque les voy a agregar también la presentación y pueden verla, o ustedes también pueden ampliar la información en cualquier otra fuente en donde se hable de esto y elaborar un mapa conceptual en donde podamos establecer las diferencias. Y la tercera y última tiene que ver con su propuesta, es decir, eh, envíes un documento en donde describas cuál es esa situación en la que te gustaría intervenir para poder ayudar a otros a aprender algo, ¿sí? No importa, insisto, si es en tu casa, con tus vecinos, en la escuela, en tu trabajo, eh, no importa la edad de la persona o de las personas, ni el nivel educativo en el que se encuentren. Tú has identificado algo que te parece relevante, algo en lo que a ti te gustaría intervenir, y entonces lo vas a narrar, ¿sí? No se trata de mandar la propuesta, no se trata de redactar el objetivo y las actividades, no, nada de esto. Lo que les compartí fue para tener una idea de hacia dónde vamos y que se den cuenta que no es tan difícil, sino lo que vamos a hacer es solamente escribir esa situación que me interesa. Por ejemplo, a mí me interesa resolver el problema de comportamiento que veo en un niño de 7 años a quien es muy difícil tenerlo atento porque enseguida se distrae. Y tiene por ello muchas dificultades, no solo en la escuela, sino también en la familia o con sus amigos, porque es sumamente inquieto, no es capaz de prestar atención a un solo estímulo porque atiende o desea atender a todos al mismo tiempo. Y a mí me gustaría buscar la forma de poder apoyar a este niño, bueno, a su familia también, para encontrar alguna solución, ¿sí? No sabemos qué es, no podemos decir enseguida, ay, es un niño hiperactivo, ¿no? O es un niño que tiene Asperger, o es un niño con problemas de atención muy graves aprender. No, recuerden, ningún juicio de esta naturaleza está permitido, y menos aún compartirlo con sus familias, ¿no? Es algo apegado totalmente a la ética, por eso es importante que leamos los principios de la psicología. Y entonces, después de investigar, de leer y de hacer el diagnóstico, entonces veremos lo que procede. Pero por lo pronto, lo único que aparece en ese documento es la descripción de la situación que interesa. Ahora van a aparecer en unos momentos más las actividades para que ustedes, pues durante la semana, las realicen. Y si tienen cualquier duda o comentario, con toda confianza, me pueden escribir para poder resolverlo, ¿sí? También van a encontrar algunas otras lecturas o páginas que complementan la información y que puedan servirles para lo que trabajamos el día de hoy. Bien, pues entonces yo quedo a sus órdenes, muchachos. Me ha dado muchísimo gusto saludarles y recuerden que cualquier situación que se presente, estoy para servirles. No duden en escribirme para saber cómo están pensando, sobre todo en esta situación en las que les gustaría intervenir. Les agradezco muchísimo su atención, que tengan una excelente noche y un excelente fin de semana. Cuídense mucho. Muchas gracias.